Siempre he creído de que cualquier cosa que le pase a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional, no nos golpea de la misma manera. Porque depende de dónde estamos ubicados, depende también de dónde estamos, en qué condiciones estamos viviendo. Dependiendo de eso, va a ser el nivel de afectación. Hablar de demonios, espíritus inmundos, Satanás es una temática compleja. A mí no me resulta fácil hablar de eso por diversas razones. Uno de los problemas es la abundante información falsa en relación a este tema. Muchas películas, muchas series de televisión que son expuestas en diferentes plataformas, porque ahora no se puede decir en el cine, ¿verdad? Porque hay tanto acceso a diferentes plataformas. Estas películas y estas series de televisión que supuestamente tocan la temática proyectan información equivocada, tergiversada, pero también en los peores casos desorientan la comprensión de hablar de espíritus inmundos, de demonios y de Satanás. Estas películas y estas series, voy a decir de televisión, ¿verdad? Pero yo creo que me entienden lo que quiero decir, porque no son transmitidas en los canales de televisión, sino en diferentes plataformas, ¿verdad? Pero me refiero a estas películas y estas series que supuestamente tocan el tema de demonios, de espíritus inmundos o de Satanás, han sido proyectadas, han sido elaboradas y proyectadas, por una parte, para satisfacer y aumentar la curiosidad y el morbo de la gente. Porque hay mucho morbo en eso, ¿verdad? Hay mucha curiosidad en eso. A la gente, y yo a veces no entiendo esa dinámica, porque tengo así amigas o un cuarto de amigas que les fascina, pagan por ir a ver de eso, ¿verdad? No menciono los nombres porque yo casi nunca he visto eso, ¿verdad? Entonces, pero sí me sé los nombres de esas películas y series de televisión. Esas han sido elaboradas intencionalmente de esa manera, ¿verdad? No vayan a creer de que es porque quieren los productores, los directores, quieren entonces orientar a la población que No. Eso tiene la intencionalidad de satisfacer por una parte, pero por otra parte de aumentar el morbo y la curiosidad de la gente. Por otra parte, también satisfacen y aumentan el miedo y la incertidumbre de la gente que los ve. Y eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Cómo la gente va a ver algo así y después le da miedo. ¿Es como pagar para tener miedo? Son cosas que me pregunto. Las películas y estas películas y estas series están orientadas para explotar el sensacionalismo de la gente. Nunca esas películas reflejan realmente la realidad. Al menos yo nunca he sabido de una de esas. Aunque le digan ahí, ¿verdad? El verdadera historia del exorcismo de tal, eso no es así, ¿verdad? Hace 6 semanas, yo estaba tocando esta misma temática aquí en la iglesia. En el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, los versículos del 21 al 28. Yo dije hace 6 semanas, en esa ocasión, que el texto nos plantea ciertos aspectos, cierta información que resulta sumamente curiosa. Al menos para mí me resulta curiosa, interesante y hasta cierto punto intrigosa lo que plantea Marcos. 1, voy a decir solo 2. La primera, ¿cómo es posible que un hombre que tiene un espíritu inmundo se encuentre en una sinagoga? No tiene lógica eso. No la tiene. ¿Por qué no tiene lógica para mí?
porque las sinagogas son el lugar por excelencia en esa época de aprender de Dios. Se enseñaba sobre Dios, pero se aprendía de Dios. O sea, la gente que llegaba ahí, llegaba a aprender de Dios. Llegaba a celebrar a Dios. Por lo tanto, cantaban ahí. Adoraban a Dios en una sinagoga. En una sinagoga se hacían oraciones a Dios. ¿Cómo era posible que un hombre estuviese allí con un espíritu inmundo? No tiene lógica. Yo les decía ahora temprano que el templo por excelencia era el centro neurálgico que en esa época esa gente interpretaba, y lo digo con conocimiento de causa, interpretaba que era el lugar santísimo de Dios, ¿verdad? En esa época. Las sinagogas estaban distribuidas dependiendo del número de cantidad de familias, pero eran las instancias más cercanas al pueblo para poder entonces hacer más accesible al pueblo el conocimiento de Dios. La segunda cosa que a mí me parece muy curiosa y muy interesante en ese texto de Marcos 1 es que los primeros que reconocen, los primeros que identifican a Jesús como lo que es, o sea, el santo de Dios, son los espíritus inmundos y no los religiosos de esa época, que no estudiaban entonces los mandamientos, no estudiaban los profetas entonces ahí, como para poder ser personas sensibles e identificar a Jesús en esa época. Fueron los espíritus inmundos que, cuando este hombre que tenía el espíritu inmundo reconoce inmediatamente a Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, santo de Dios? Y no los religiosos de esa época. ¿No les parece que es muy irónico eso? En el texto que hemos leído ahora, nos narra el segundo encuentro que tiene Jesús con espíritus inmundos. Nos relata el texto que hay un hombre que está ubicado en una población que Reina Valera traduce como Gadara, pero las demás versiones Gerasa. Entonces dice el texto que Jesús, después de haber hecho lo que hizo anteriormente, la proclamación y todo lo que hizo, se fue en la barca y desembarca en Gerasa. Y entonces al caminar Jesús, que va por ahí en ese territorio de Gerasa, esta población de Gerasa es una población que se le llama de Decápolis. Es toda una zona, Decápolis. Es una zona pagana, no judía. Es una zona pagana donde había mucha presencia romana también ahí. Se cree de que había muchos ex militares retirados en esa región. Había mucha presencia militar y de ex militares romanos en esa época y en esa zona de Gerasa. Ahí en sus Biblias lo pueden encontrar y es toda la franja esa que aparece, que ahora sería Siria, fronterizo a Siria, toda esa parte, que es Decápolis. Hay un hombre que está poseído por un espíritu inmundo ahí, Entonces el texto nos plantea eso. Un espíritu que tiene el espíritu, un hombre que tiene el espíritu inmundo y que dice que vagabundeaba entre las zonas rurales, montañas y lugares donde hay sepulturas, o sea, uno supone cementerio, ¿verdad? Los lugares esos donde se sepultan a las personas que han fallecido. La gente lo conocía de esa ciudad, lo conocía la gente a este hombre. No solo lo conocía, sino que sabían qué era capaz de hacer y por lo tanto lo habían intentado amarrar, encadenar, y el hombre rompía las cadenas, porque lo que quería la gente era controlarlo, diezmarlo, quebrarlo.
Marcos, el evangelista, nos dice que nadie podía con este hombre, nadie podía controlarlo, ni sujetarlo, ni orientarlo. Era un hombre que iba donde a él se le daba la gana. Era un absoluto, como decían las mamás antes, ¿verdad? Cuando habían los hijos se portaban mal y no obedecían, le caía. Lo mismo había ocurrido con este hombre. La gente, los vecinos, los que se topaban con él, seguramente se habían confabulado para poderlo aprisionar, encadenar, dominar. Pero él siempre quebraba las cadenas y siempre vagabundeaba entre montañas y sepulcros y agarraba piedras, dice el texto, y se golpeaba a sí mismo. Pero ocurre algo sorprendente, interesante. Cuando Jesús desembarca y camina por la región, entonces el hombre ve a Jesús y va a su encuentro. Eso es bien interesante para mí, ¿verdad? Porque cuando uno le quiere compartir a alguien sobre Jesús, lo que hacen es huir de Jesús. Pero que tiene un espíritu inmundo, va al encuentro de Jesús, lo busca, corres donde Él está. Y por lo tanto, este hombre entonces corre a su encuentro y no solamente es para platicar, sino que también dice el texto que se postra ante Jesús y le pregunta: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? Eso me resulta para mí interesante. Como un espíritu inmundo, identifica rápidamente a Jesús. Pero no los religiosos de esa época. Claro, aquí no habían religiosos de la religión judía. Aquí no, porque era una zona pagana. Era una zona no judía. Pero en la sinagoga, sí, ¿verdad? Había maestros ahí que enseñaban, así como yo. Entonces, que enseñaban ahí, ¿verdad?, sobre Dios, etcétera, etcétera. Entonces este hombre va al encuentro de Jesús y le dice: ¿qué tienes conmigo, Hijo de Dios Altísimo? ¿Qué tienes contra mí? Por eso se postra, porque lo reconoce, porque lo identifica como Hijo del Dios Altísimo. Este espíritu inmundo no desafía a Jesús, no pelea con Jesús, no discute con Jesús, no le recrimina a Jesús. No, va al encuentro, se postra y le pregunta: ¿qué tienes en contra de mí? Es totalmente lo contrario. Le pide a Dios, por Dios, si se fijan en el texto, que no lo atormente más. Porque ya entonces Jesús le había dicho que saliera del hombre. Y como no sale, Jesús entonces le pregunta: ¿y cuál es tu nombre? Y entonces le dice Legión. Todos sabemos eso, ¿verdad? Legión es una unidad militar del ejército romano, de infantería. Es una unidad militar importante, legendaria, ¿verdad? Por ser sanguinarios, matarifes, y que hacían todo tipo de genocidios en esa época. La legión entonces era una unidad militar del ejército romano. Y cuando Jesús entonces le pregunta el nombre, él le dice: Legión me llamo. Otro elemento importante es que los espíritus inmundos no querían salir de la zona. Le piden a Jesús, no le pelean a Jesús, le piden a Jesús irse para donde están los cerdos, que es otro elemento también importante, que en la religión judía cerdos era un animal inmundo, ¿verdad? Cosa que ya no creemos nosotros eso, pero en esa época sí. Y claro, era una zona pagana, ¿verdad? Por eso lo tenían ahí. Los espíritus inmundos entonces le piden a Jesús que los mande a esos cerdos.
Por ello es que le piden eso. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué querían quedarse ahí, en la zona? ¿Por qué le piden eso a Jesús? ¿Qué había en la zona que les interesaba a los espíritus inmundos? Luego le piden a Jesús entonces que los envíe a esos cerdos. Y Jesús lo hace. Lo que pasa después es algo muy interesante, de que se van los espíritus a los cerdos, después los cerdos corren y se van a caer al lago, ¿verdad? Porque no es mar, es un lago el que está ahí. Entonces, y se mueren los cerdos. Al ver la gente todo ese espectáculo, y los pastores, o sea, los que apacentaban los cerdos, los que cuidaban los cerdos, van a contarle a la gente lo que ha ocurrido. Llega la gente, ¿verdad?, como bien chambrosa, llega a saber qué está pasando por la sensación, qué es lo que está pasando aquí, y entonces se dan cuenta y lo primero que hace la gente es, lárgate de aquí, ¿verdad?, a Jesús. Ven al hombre cómo está, sentado con Jesús, vestido y en su sano juicio, dice el texto. O sea, en sus cabales. O sea, en un razonamiento común y corriente, óptimo, adecuado y no trastornado. Y le piden a Jesús la gente que se vaya de ahí. A mí me llama la atención entonces que Jesús sí hace caso y se va de ahí. Y se va de ahí. Jesús se dispone a irse. Yo me imagino que comienza la trayectoria para volverse a embarcar y regresar a Galilea. Cuando entonces el hombre que ha sido restaurado se le acerca y le pide irse con él, y Jesús no lo acepta. Jesús le restauró la vida a ese hombre, y por eso el texto dice sentado, vestido y en su sano juicio, porque antes vagabundeaba, se flagelaba, se golpeaba con las piedras, pero también lo encadenaban y gritaba mucho. El hombre le pide acompañar a Jesús y eso entonces Jesús no se lo acepta. Y seguramente le ha de haber dicho palabras más, palabras menos, pero Jesús lo que hace es que lo envía a los suyos, a su familia, a su gente, y quiere que les cuente qué cosas ha hecho el Señor con él. Y por lo tanto, cómo ha tenido misericordia Jesús con él. A veces nos entra una situación que queremos compartir el Evangelio con personas determinadas, pero queremos entonces utilizar lenguajes inapropiados. Lo bueno de aquí es, cuéntales qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos y hermanas? Eso es lo que hay que compartir. No es nada complicado eso. No es nada complejo eso. Es algo sencillo. Es sumamente sencillo eso. El hombre lo conocía. Antes estaba trastornado y ahora está transformado. La transformación sirve para algo. No solo para andarse pavoneando, ni solo para andar presumiendo de qué es lo que Dios ha hecho conmigo. Yo recuerdo que una vez el hermano Gilberto Flores contó en 1987, hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero en 1987 fue la primera vez que yo lo vi. El hermano Carlos Sánchez lo trajo para unas conferencias sobre evangelismo y contexto histórico en una de las asambleas de la Asociación Bautista de El Salvador. Entonces, yo recuerdo que una vez él contó en una de las charlas, porque dio 5 charlas de esas, y en una dice que
un miembro de una iglesia donde él estaba siendo pastor, esto lo dijo él, ¿va? Era pastor, le dice, hermanos, quiero invitarlos para que vengan a mi casa porque quiero compartirles todo lo bondadoso que ha sido Dios conmigo, ¿verdad? Y entonces invitó a los hermanos y allí iba Gilberto. Y entonces dice que cuando estaban así, miren hermanos, la bendición que me ha dado Dios. Era un carro último modelo en esa época, un Mazda, ¿verdad? Y dice que un niño le dijo, hermana, ¿y cómo se lo dio Dios a usted eso? Y los niños y las niñas hacen preguntas muy existenciales, no ingenuas, existenciales. Y por eso nos complican la vida, porque nosotros nos complejizamos, nos complicamos, pues, a veces diciendo cosas que no sabemos. Y entonces le dice, y va al rescate un diácono de la iglesia, le dice, no, mi hijo, lo que pasa es que la hermana tiene una finca de café. Ah, entonces le dice, no es Dios, es la finca la que le dio eso. ¿Me entienden? En este caso, el hombre ha sido transformado por la misericordia de Dios, de Jesús particularmente. Es eso a lo que lo envía Jesús a hacer con su gente, con su familia, con sus ciudadanos, con sus coterráneos. Comparte con ellos lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre hizo esto y la gente se maravillaba porque sabían de primera mano que ¿qué era lo que Jesús había hecho con él? ¿Qué es lo que Jesús ha hecho con cada uno de nosotros? O con cada una de ustedes, hermanas. ¿Qué es lo que ha hecho Dios, Jesús, con ustedes? ¿Cómo nos ha transformado la vida? Eso y nada más que eso es un elemento fundamental en la proclamación de las buenas nuevas del reino de Dios. Eso y nada más que eso es lo que nos llama Jesús también a nosotros a hacer para proclamar esas buenas nuevas de Dios. ¿Con quiénes? Con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestras amistades, etcétera, etcétera. Somos transformados. ¿Para qué, hermanos y hermanas? Amén. Preparemos nuestros corazones para el momento de compartir la cena del Señor.